Bien, pues es un placer saludar aquí en Motel Valverde, en este spin-off, ¿no?, del Sótano Sellado, en estos directos en YouTube. Pues es un placer saludar en este directo que estamos dedicando, ¿no?, como prácticamente un epílogo a esa... Va a formar parte, ¿no?, este capítulo como el último capítulo de estos directos de la trilogía de Belmez de la Moraleda. Y quién mejor para hablar de Belmez, de las caras y también de un libro, ¿no?, que de alguna manera pues surge, ¿no?, al calor de muchas veces de una historia que para muchos, y lo comentamos también en algunos directos, no se ha contado del todo bien, ¿no? Así que es un placer recibir hoy aquí en Motel Valverde a Juan Cano Pereira, que es escritor, viajero, un inquieto, ¿no?, de todos estos temas. Colabora además con El Ideal de Granada en la columna de opinión y es un placer, autor de Los Niños de las Caras, este libro que hoy también pues traemos y os acercamos a vosotros, a todos los telespectadores y oyentes. Juan, muchísimas gracias por aceptar esta pequeña entrevista. Encantado de estar aquí en tu sótano contigo, Daniel, de verdad. Bueno, Juan, Los Niños de las Caras, ¿no? Sorprende. Yo cuando vi el libro por primera vez, me vino a la memoria también otro caso, ¿no? Un caso mítico dentro de lo que es, bueno, esta parapsicología un poquito... con olor un poquito a naftalina, ¿no? De esta España ya un poco añeja, ¿no? Que es el caso del duende de Zaragoza, del Gascón de Gótor, y que también muchos de los relatos, ¿no?, que nos llegaron fue a través de los ojos de un niño que creció con el fenómeno, ¿no? De hecho, en el capítulo del Sótano Sellado lo bautizamos como el niño de la casa del duende, ¿no? Así que, de alguna manera, también este libro, Los Niños de las Caras, Juan, nos presenta un fenómeno, ¿no?, revisitado con los ojos de aquellos niños que convivieron y vivieron, ¿no?, pues con 6 7 años de edad a aquel fenómeno, ¿no? Y precisamente tú, Juan, eras uno de esos niños de las caras, ¿no? Así es. Bueno, el nombre del libro lo tuve muy fácil, nada más ver esa fotografía o Sí. rebuscar y encontrar entre mis pertenencias de aquel tiempo esa fotografía en que estamos representados, pues esos niños que siempre andábamos allí en la calle jugando alrededor de la Casa de las Caras, en la entonces calle Rodríguez Acosta, ¿no? Sí. Ahí en una esquina estamos yo con gafas y mi hermano pequeño que lo tengo cogido así un poco del brazo y el resto de los niños. Pero en realidad, más que los niños de las caras, es la evidencia de un niño de las caras, que soy yo, ¿no? Ujú. Está contado en primera persona por ese niño, que era yo, que vivía justo en la casa de enfrente, lo que es una panadería, que sigue siendo, aunque ya no es de mi familia, Sí. y tenía, pues eso, 3 4 metros enfrente la Casa de las Caras, todo el fenómeno desde el primer día que esto ocurrió, porque aún no había cumplido 6 años cuando esto ocurrió, y empieza el libro precisamente en un momento de esos que pasaba. María nunca tuvo teléfono, y en los primeros momentos, cuando los periódicos llamaban para interesarse por el fenómeno y para concertar una entrevista, llamaban a mi casa. Llamaban a mi casa y yo era el que mi madre me mandaba a que fuera a María a decirle que estaban preguntando de un periódico por ello. En este caso era del Ideal, Ujú. y aquella primera vez que la noticia ocupó una página entera en un periódico, y así es como empieza este libro. Ujú. Bueno, menudo caso, ¿no? Vivir en primera persona, ¿no? Juan, No. la primera pregunta es prácticamente obligada, ¿no? Por supuesto, invitar y luego vamos a comentar también cómo pueden hacerse los oyentes y los telespectadores con el libro, ¿no? Con tu libro. Mm, ¿Cómo se vivió? ¿Cómo vivisteis, ¿no? En tu caso, ¿cómo viviste el fenómeno mientras se estaba gestando, ¿no?, en los orígenes? ¿Cómo se vivió en el pueblo? ¿Cómo lo Pues vivió un niño de no, 6 o 7 años de edad? ahí está. Los niños en realidad lo vimos de una manera más natural todo. Date cuenta que en 15 días para nosotros ya era como si hubiesen transcurrido años, ¿no? Le pasaba Claro. en mucho tiempo, y ya habíamos asumido por completo el tema de las caras como algo natural.
desde un principio, además como fue de una manera tampoco inquietante, ni nada, por lo menos para los niños, no le teníamos miedo a las caras. Le tenían más miedo a nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos. Sí que les inquietaba el fenómeno. Nosotros, pues lo mirábamos con la mirada curiosa de un niño. Yo jugaba a ser invisible y meterme allí y así conocí a todos los personajes de ese tiempo, a Argumosa, al profesor Bender, a Jiménez del Oso, todos los que visitaban a las caras y era como un juego. Para nosotros las caras siempre fueron casi desde el primer momento una cosa muy natural y que estaba consustancial a nosotros mismos. ¿Y qué decían, Juan, vuestros, o qué decían tus padres en este caso? ¿Qué Mis te decían? mis padres siempre han sido muy escépticos con este tema y yo creo que ese escepticismo, afortunadamente, creo que me lo inculcaron a mí. Claro, uno se fija y termina imitando lo que hacen sus mayores, pero también dentro de ese escepticismo, pues fuera escéptico o creyente en las caras, lo que sí había una unanimidad en todo el pueblo y que eso también lo teníamos los niños, Sí, era en que la familia Pereira, en este caso, sí. no estaba cometiendo ningún fraude ni allí había nada que fuera trampa y cartón. Era lo que era, lo veíamos, nosotros lo tocábamos, lo palpábamos y lo habíamos visto desde el principio y no había nada pintado y además vimos todas las pruebas que le hicieron, todo lo que se ocasionó alrededor y desde siempre supimos y el pueblo entero supo que no habían defraudado y que no era una cosa. Era una cosa que, no sé, me imagino que en los programas que has hecho Sí. anteriormente se habrá visto que no se sabe la explicación cierta, no hay una teoría que pueda afirmar lo que son, y quizás porque no se ha investigado lo suficiente y con los elementos y en las ramas que se tiene que investigar, que probablemente no sea la parapsicología, por lo menos desde mi punto de vista, porque hasta ahora nada se ha conseguido o casi nada con la parapsicología, aparte de psicofonías y poco más. Sí. Y eso es lo que en verdad queda de todo esto. Y desde siempre todo el pueblo, incluso el alcalde, que le costó su puesto entonces, se puso a favor de la familia y a favor del fenómeno porque estaba en entredicho, en realidad, no solo lo de la familia de María y demás, estaba en entredicho el pueblo entero y la credibilidad de Belmez de la Moraleda. Claro. Bueno, sabrás, Juan, Sí. evidentemente que se ha comentado, aquí también lo mencionamos, ¿no? Que ese primer rostro, ¿no? El rostro prístino, ¿no? Surge prácticamente, pues, casi finalizando lo que son las fiestas, ¿no? Dedicadas Sí. allí en Belmez. Creo recordar que son al Señor de la Vida, ¿no? Sí. Que luego Así mismo. sí, a la Virgen de la Paz y al Señor de la Vida, que luego han cambiado de fecha. Bueno, que surgen en un contexto muy, digamos, religioso también, ¿no? De devoción. Y sabes que una de las teorías es que, evidentemente, pues pudiera ser una broma entre vecinos, ¿no? Que, bueno, pues a modo de prácticamente de... Pues eso, de broma, de pequeño guiño, también por estar en ese preciso momento ya finalizando la fiesta, ¿no? Las fiestas dedicadas al Señor de la Vida. Juan, ¿era habitual eso? Porque claro, aquí sobre él se han mencionado muchas cosas, ¿no? Hay muchos que han mencionado muchas cosas, pero muy pocos las han vivido en primera persona. ¿Era habitual que los vecinos se hicieran bromas, que No, aparecieran rostros, que luego se identificaran que yo con... sepa, Sí, es la primera noticia que tengo de que fuera habitual, vamos, sí de que se comentó que hubiese sido una broma y tal, pero no era habitual esa broma, que yo sepa. No. Aparte, mira, yo vi la primera cara, esa sí, misma cara que Miguel, el hijo de María, destruyó, sí. ¿no? Y vi a los pocos días que había otra cara exactamente igual en el mismo sitio, que fue la que se arrancó y se puso en la pared y todos conocemos como la pava, ¿no? Y es esa cara que además que, bueno, en principio se decía que si le podía parecérsele al Señor de la Vida o más, incluso al Santo Sí, Rostro que hay en la Catedral de Jaén, ¿no? Lo que pasa es que como el obispo de Jaén, que era por entonces don Miguel Peinado,
cuando Sí. oyó esto, fue el primero que puso el grito en el cielo y mandó allí hasta el apuntador a que no relacionaran con las caras, a las caras con la iglesia, eso que estaban compartiendo pared, comparten pared, la casa de María con la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz. Y en ese mismo instante, todo el pueblo y todo el que había dicho que esto podía ser algo milagroso o algo que tuviera que ver con la religión, de momento dijo, pues vale, pues no se dice nada, pero que nos diga, pero sí que se siguió diciendo, pero que alguien nos explique qué es esto. Claro. Si no es un milagro, si no es una imagen milagrosa, si no tiene que ver con la iglesia, o si tiene que ver con el diablo, con lo que sea, pero que alguien venga y lo explique. Y nunca se ha explicado, ¿no? De hecho, si tú que has leído Sociología Sí, del sí, Milagro, sí. sabes que apunta mi querido profesor Manuel Sí, Manuel Martín ahora, Serrano. Manuel Martín Serrano apunta precisamente esa cuestión que él veía, ¿no? Justamente en la plaza donde había 3 bares seguidos en el pueblo. Ya no queda ninguno de esos bares, están cerrados. En esa plaza pues se solía aglutinar allí a la gente del Sí. pueblo y se les veía con cara, mirando a los que iban a ver las caras como diciendo, sobre todo cuando venían de ver las caras como diciendo, ¿qué es? ¿Qué nos decís que es esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué decís vosotros que es? ¿No? Era como diciendo que alguien nos diga, la gente de fuera que ve esto, que nos diga qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué son las caras y qué nos quieren decir? Veía esa Claro. pregunta en Juan, tú viviste también, ¿no? La visita de Manuel Martín Serrano, ¿no? Al pueblo cuando lleva a cabo esa investigación de campo. Sí, pero yo, claro, entonces Manuel Martín Serrano fue la persona más discreta. Luego ya cuando he hablado con él mucho, he conversado, fue una persona muy discreta. Él hizo su trabajo mientras todos estaban, Argumosa y Sí. compañía, con sus magnetófonos enfocados hacia los rostros, ¿no? Ellos llegaron, creo que si has leído el libro sabes que lo Sí. dice así, ellos llegaron al fogón, pero lo que hicieron fue colocarse de espalda a ese hecho que había ocurrido, a ese presunto milagro, y enfocaron sus magnetofones a la gente, a la reacción de un pueblo ante eso que le estaba ocurriendo, que fue, como digo yo siempre, el hecho más importante histórico que pasó en Belmez de la Moraleda en todo su siglo XX, ¿no? Y que además le cambió la historia para siempre y le cambió la manera de vivir, de ver y de percibir la vida para siempre a la población de Belmez de la Moraleda, y en ese momento fue el que grabó. Esa es la psicofonía verdadera de las caras que importa, que hizo mi querido Manuel Martín Serrano, que logró hacerle al fenómeno de Belmez, porque se lo hizo a la gente. Él se ha reeditado el libro ahora Sí. suyo, yo tengo aquí la reedición que hemos hecho. Esta es la reedición del libro de Manuel Martín Serrano, aquí está, en la que yo he trabajado con él. He tenido el gran honor de que él me haya dejado trabajar con él en la reedición. Te contaba, este libro de verdad cuenta de una manera de boca Sí. de los propios habitantes, de los propios habitantes de Belmez de la Moraleda, Sí. cuál fue su manera de afrontar en ese primer momento, en el momento que le estaba pasando todo, cómo veían el milagro, qué pensaban del presunto milagro, cómo veían las apariciones, qué sospechaban que podía ser, a qué se le parecía que ellos recordaran de cosas y de leyendas que pasaban en el pueblo o de casos que se lo había habido parecido, cómo vivían, cómo iban a vivir a partir de ahora, qué esperaban, qué expectativas le daba todo aquello. Todo eso, en ese momento que se está produciendo, lo está reflejando ese libro. Pero sobre todo, lo que mejor refleja, según Manuel Martín Serrano, es cómo es la reacción, como te decía yo antes, de todo un pueblo al unísono, defendiendo a aquella familia y poniéndose en su favor con la cosa tan desastrosa que le había pasado, porque en realidad era un desastre. En aquel momento, cuando Manuel Martín Serrano fue allí, que fue ya en marzo del 72, ya Sí. llevaba 6 meses más Sí. el fenómeno, fue cuando también estaba el diario Pueblo allí en todo su apogeo, haciendo aquellas contraportadas que hacía. Sí, sí, sí. Fue cuando estaban allí, cuando él me contaba unas monjas que vinieron y decían, no, esto lo vamos a hacer y vamos a vender el agua milagrosa de la fuente del frente. ¿Quién te ha dicho que el agua sea milagrosa? Pues ya había por allí monjas diciendo aquello.
otros, o sea, habría charlatanes de todos los gustos para intentando llevarse el botín de estas cosas, como siempre ocurre con estos fenómenos. Ahí tenemos, ¿no? Y, La reedición, precisamente, ¿no? Y el incunable, ¿no? El antiguo por el que, bueno, el circuito de segunda mano incluso ya se estaban pagando auténticos, bueno, cifras ya, pues, considerables, ¿no? La verdad es que sí. Cuando se lo comenté a Martín Serrano, dice, además, ni se había preocupado, me dice, ¿cómo que se está pagando tanto dinero por el libro? Y claro, es lo que pasa, y hizo esta reedición, esta reedición que se hizo, que ha donado todos los derechos de autor, por cierto, al pueblo de Belmez de la Moraleda, a su ayuntamiento, a través del ayuntamiento, al pueblo, y lo ha hecho como agradecimiento de cómo se portaron y cómo le dieron ese libro que para él es de las cosas más bonitas que le han sucedido en la vida, en su profesión como sociólogo, ¿sabes? Y decía eso, cómo en agradecimiento que él le daba el libro y sobre todo porque hace muchos años que este libro, sabes, que no existe, o sea, que no, porque se agotaron los ejemplares y que están muy cotizados, y hace muchos años que las editoriales andan detrás de él, pero a las editoriales suelen mandar a hablar con Martín Serrano con gente relacionada con la parapsicología, claro, y él no quiere relacionar para nada su libro con la parapsicología. Claro. Tú recientemente además has estado en contacto, ¿no? con Martín Serrano. Es evidente que cada uno, pues bueno, dentro de su fuero interno, pues puede tener una opinión formada con el caso, ¿no? Pero ¿tú crees que Martín Serrano llegó a considerar en alguna ocasión que podía tratarse de un montaje, de un fraude? ¿O cuál es la opinión personal, ¿no? Aunque igual no se pronuncia. No he logrado que Manuel Martín Serrano me dé su opinión, pero sí que él se le ve muchas veces, yo se lo he dicho, digo, es que valen más por lo que te callas. Claro. Casi, y mira que todas las cosas que escribe y las cosas que dice son brutales, ¿no? Pero tus silencios también son valiosísimos, ¿no? Él calla mucho al respecto, pero porque él no quiere dar una opinión. Sí. No quiere dar una opinión. En realidad no sé la opinión que tiene Manuel Martín Serrano. Si te digo una, me la estoy inventando porque no me la he querido dar. Te aseguro que se la he querido de buena manera sacar, pero no me la da. Y lo que sí tiene claro es que, por lo que sea, no se sabe lo que es. Él tiene las mismas dudas. Yo creo que es escéptico. Y en ese escepticismo tiene esa duda de no saber por qué no se sabe qué es esto. Incluso yo le comenté, digo, puede que esté relacionado, no sé, según parece el padre Pilón, ya, y el grupo EPTA lo encaminaban por cosas de la física cuántica y demás, sus últimas especulaciones, ¿no? Pero él no, ni por ahí, no entró a valorarme nada al respecto. Pero sí que sabe, él lo que sí valora de todo esto, lo que más valora es lo que a él le importa desde el punto de vista sociológico, y en ese momento fue la reacción de Belmez, la honestidad de la gente de Belmez, el todos a una que hicieron como Fuenteovejuna con aquella familia y que siempre se ha mantenido, eso no se ha borrado, y él lo que más le impactaba, ¿no? Porque siempre puede haber elementos discordantes diciendo, no, fue un pueblo, gente pudientes, gente que eran los mandatarios, la gente más humilde, todos, hombres, mujeres, todos estaban a una con la familia, ¿no? Juan, yo aquí leo precisamente en tu web, ¿no? 3 párrafos que me han encantado, ¿no? Como reflejabas aquella historia, ¿no? Cuando escribías que Manuel Martín Serrano llegó aquella primera vez a Belmez de la Moraleda durante los primeros días de un mes de marzo como este, pero de hace 52 años, que ya ha llovido. Aquel joven profesor universitario de 32 años, que ya era doctor, ya era doctor, cogió su 4L junto a 13 de sus alumnos, armados todos con magnetofones, se dispusieron a viajar hasta ese pueblo. Y la premisa estaba clara: la sociología no está para preguntarse qué son o quiénes nos miran desde esos asombrosos rostros, sino para dar fe pública
y lo más precisa posible de cómo son, cómo respiran y qué sienten las gentes de Belmez, cuya percepción de la vida y de la realidad cambió para siempre por unos aconteceres. Los llamemos milagros, fenómenos paranormales o hechos extraordinarios, ¿no? Y dices que Manuel Martín en el prólogo dice, él no afirma que el camino que se emprendió requería la cooperación de los vecinos. Nos han permitido entrar en sus casas, beber su vino, recoger con ellos la aceituna, participar en sus bailes y en sus cantos y en sus rezos, visitar a sus muertos, leer sus cartas y sus libros, aprender sus trenzados, sus labores y la manera de aparear las bestias, explorar las cuevas y los archivos. Nos han llevado a los cortijos y a los lugares que la historia local ha cargado de significados gratos o temerosos y sobre todo nos han confiado sus testimonios, ¿no? Al final, Juan, con estos párrafos, ¿no?, tan evocadores, lo que nos trata de decir esta historia, que el fenómeno de las caras de Belmez es un fenómeno hijo de un lugar y de un tiempo, ¿no?, de un espacio y tiempo muy concreto, y por eso es prácticamente irreproducible, no existe nada igual, y por lo tanto el auténtico el protagonista de un fenómeno que es irrepetible ha de ser por fuerza el lugar, ¿no? El lugar ha de tener algo especial que lo haga irrepetible. Así mismo es. Date cuenta que desde siempre esta zona, tanto la Sierra Sur de Jaén como Sierra Mágina, que están además unidas, esa parte de la geografía de Jaén. Jaén es una gran desconocida, el paraíso interior, como dicen en su publicidad, pero es que ese paraíso interior es asombroso y desconocido para mucha gente y tiene muchas puntos de conexión con lo mágico y con lo esotérico y desde siempre, ¿no? No es una cosa de ahora. También es una tierra donde desde siempre ha habido muchos curanderos y además sí. o santos o milagreros, como se les quiera decir, ¿no? Y esta cosa parece ser que lo da la tierra esta de Sierra Mágina y de la Sierra Sur de Jaén, es así de especial con estas cosas. Desde tiempos inmemoriales, ¿eh? Hay muchas leyendas. Sí. Hay, como tú decías, ¿no?, tierra de curanderos, de devoción también, ¿no?, profunda a figurar, pues devoción mariana, incluso casos Estamos hablando del Santo Reino. Claro, de brujería, efectivamente. Oye, Juan, para todos aquellos que quieran hacerse con esta reedición, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es la vía más fácil? Hablando de la reedición, no de mi libro. Vale, muy bien. La reedición, la verdad es que no se puede, al estar hecha por la Diputación de Jaén, claro, nunca se puede vender. Eso sí, hay una manera solo de conseguirla, y es cuando se vaya a visitar Belmez de la Moraleda, pasándose por el Centro de Interpretación de las Caras, pues allí hay ejemplares puestos y tú das la voluntad. Lo que sí queremos es que se pueda tener dinero, luego se pueda hacer una reedición siguiente, si se puede hacer. Seguir reeditando siempre este libro, porque los derechos de autor ya se van a quedar para Belmez de la Moraleda de por siempre, ¿no? Y entonces que para reediciones sucesivas es para lo que se da la voluntad, pero solo la voluntad, no podemos venderlo, ¿sabes? Y es la única manera que hay de conseguir el libro allí. No sé si con el tiempo el Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda tendría que habilitar un sitio web o algo donde poder encargar el libro, no lo sé. Sería lo suyo. ¿Crees que el Ayuntamiento tiene muchos ejemplares? Yo creo que tiene más ejemplares y siempre se queda bastante más ejemplares en la Diputación de Jaén y las tendrá allí pues en su centro, que es de los estudios jiennenses, ¿no? No lo sé. Bueno, regresando a los niños de las caras, ¿cómo definirías, ¿no? Digamos, si tú tuvieras que definir esta obra, ¿no? ¿Cómo la definirías? ¿Qué van a encontrar también el oyente o el telespectador? Muchos de los cuales, ¿no?, que hoy nos están escuchando, viendo, ya conocen, ¿no?, toda la historia, la oficial y la no tan oficial, la ortodoxa y un poco la más surrealista, ¿no?, casi delirante, ¿no?, en torno a las caras de Belmez. ¿Qué van a poder encontrar en los niños de las caras, Juan, que les pueda resultar novedoso o de alguna manera pues que no sea algo tan divulgado?
Vamos a ver, en primer lugar, pues como casi lo que hemos hablado, los niños de las caras es el punto de vista que va cambiando, empieza siendo de un niño, claro, pero es mi punto de vista a lo largo de los años y también casi contrastado, yo creo que también como un poco también colectivo, como hablábamos con el libro de Manuel Martín Serrano, de lo que es la evolución, de cómo la gente de Belmez hemos visto el fenómeno y cómo lo sentimos y cómo lo vivimos entonces y todas las cortapisas que hemos tenido a raíz del fenómeno. Fíjate, yo empiezo con una cita, el famoso poema de Ítaca de Constantino Gaddafi, para empezar en el libro, precisamente porque en esos 6 versos se resume un poco lo que es la trayectoria que yo he tenido con el fenómeno, es decir, con el mismo pueblo de Belmez de la Moraleda, ¿no? Sales de Belmez como Ulises, te vas por ahí, se te pasan miles de vicisitudes, no te acuerdas nunca del sitio de donde vienes, incluso reniegas del sitio de donde vienes. Nosotros renegamos de Belmez por mucho tiempo porque se nos decía que éramos el pueblo de los caras. Yo, cuando era adolescente y me fui a estudiar, como le pasaba a muchos y a casi todos mis paisanos, tú lo puedes preguntar donde quieras a alguien de Belmez, y seguro que lo has preguntado cuando has estado allí, es que cuando nos preguntábamos no queríamos decir del pueblo que éramos. Nos decían, ¿dónde? De un pueblo de Jaén. ¿Pero qué pueblo? Bueno, un pueblo pequeñito, no mismo no me lo conoce. Estaba el estigma, ¿no? El estigma de las ahí está caras. el estigma de las caras. Y nos costó mucho trabajo decir abiertamente Belmez de la Moraleda y decir, y no nos relaciones con que somos unos caras ni con que eso es mentira, porque no lo es. No se sabe lo que es, nadie ha sido capaz de decir lo que es, ni uno ni otro, pero basta ya de esas cosas. De hecho, ese pues, el recorrido, en el regreso que hace ya el adulto, aún valiéndose de esas vivencias que tuvo de niño, la reflexión que hace el adulto es precisamente el de encajar por fin que el fenómeno de Belmez de la Moraleda es en realidad un fenómeno pop, ¿no? Sí, sí. Belmez de la Moraleda y las caras de Belmez las tenemos que tomar pues, como con la Coca-Cola, es una cosa universal y no es nuestra, ya no es nuestra, no es de los del moralense. Claro. Lo único que es nuestro es lo que vivimos, por eso es por lo que hice este libro. Yo no puedo estar peleado con el mundo porque el mundo haga chistes sobre Belmez o sobre las caras. Yo lo que tengo que estar es, y como hice, concienciado de que cuando escribiera mi historia, que yo quería ser escritor, pero no quería escribir sobre las caras, así empieza la historia de mi libro, de cuando yo estaba confeccionando este libro o cómo iba a ser el libro, yo quería hablar sobre Belmez, pero no quería hablar sobre las caras. Claro, y un amigo mío que es escritor me decía, pero ¿cómo vas a hablar de Belmez sin las caras? Y tú eres parte de eso. ¿Tú estás bien de la cabeza? Entonces te estás inventando un pueblo. Y ahí me di cuenta que tenía que hacer este recorrido, ¿no? Y tenía que aceptar por fin, y tenía que dar gracias a Belmez de lo que me había enseñado. Y todos estos sinsabores y toda esta experiencia me han servido para que ahora yo tenga una teoría o pueda presentarle al mundo cómo vivió Belmez ese fenómeno, cómo lo vivíamos los niños, cómo lo hemos desarrollado después en este libro, ¿no? Y eso es como devolverle a Belmez todo lo que me dio, lo que le estaba diciendo al principio con los versos de Cavafis, ¿no? Fíjate que el libro termina casi en el momento en que ya existe el Centro de Interpretación de las Caras, que cuando se hizo yo pensé, y esa es la razón de ser, ¿no? Que allí se podía, aparte de ser un auditorio que tiene, que se podía hacer estudios, hay habitaciones para que el que quiera estudiar sobre las caras, allí tiene a su disposición todo por parte del ayuntamiento, todo lo que quiera. Y centro, por cierto, Juan, perdona que te interrumpa, que también tuvo mucha polémica, ¿no? Cuando se abrió, que si los fondos europeos. Yo siempre he sido ahí está la hemeroteca. Yo siempre he sido, desde el minuto cero, un gran defensor del Centro de Interpretación de las Caras, siempre, ¿no? Pero hemos tenido que escuchar constantemente, ¿no? La polémica del gasto en supercherías. Y yo me he hartado de decirle a la gente, algo que es folclore, que forma parte de la historia sociocultural de un lugar, no es superchería. Y es algo de lo que, por ejemplo, en el Reino Unido hubieran explotado, ¿no? A nivel turístico desde el minuto cero, sin ningún tipo de cortapisas ni de
ni de problema, ¿no? Y aquí seguimos aún, ¿no? Como tú decías, con ese estigma. Y yo he sido siempre un defensor absoluto. Digo, hace falta y hace falta un centro así, ¿no? Donde se teledirija, ¿no? Se concentre toda la actividad, todas las informaciones y donde sea bien explicado el fenómeno, ¿no? Sí, la verdad es que, como te lo explican, como está puesto la parte que es de divulgación de todo el fenómeno y de interpretación, está muy bien hecho, ¿eh? Sí. Está muy bien hecho y además lo que te exponen todas las teorías, lo ves allí, pero no hacen hincapié en ninguna. Allí lo tienes, tú lo ves y si hay alguien que no conozca el fenómeno de las caras, va allí, primero antes que ver las caras y se hace una idea bastante fiable de lo que ha supuesto el fenómeno de las caras, ¿no? Y ya a partir de ahí ya puede ir a visitarla, aunque ya se ve muy mal, como tú ya sabes, Sí. a la casa de las caras, ¿no? Pero es lo que te decía, yo creía cuando se hizo el centro de interpretación, aparte de que turísticamente valiera para canalizar el fenómeno, también para que las investigaciones, si se seguía llevando a cabo, se canalizaran a través de ese centro, ¿no? Pero lo que veo es que seguimos en la misma historia. Creo que ahora incluso le van a agregar allí psicofonías que ha hecho Pedro Amorós. Sí. Y se ha gastado también bastante dinero el ayuntamiento en tener unos artefactos de estos ahora muy modernos para que aquellas psicofonías se oigan de una manera especial, vale, pero que en realidad no contribuyen nada al fenómeno de las caras. No, en absoluto. Porque no nos lo aclaran. No, en absoluto. Y aparte de eso, es que es el centro de interpretación de las caras de Belmez, no el centro de interpretación parapsicológica de las caras de Belmez. Claro. O sea, que además de lo parapsicológico, tiene que haber otros estudios del fenómeno desde otro punto de vista, ¿no? Que no sea el parapsicológico. Hay que completar el estudio. Exactamente. Bueno, Juan, estábamos viendo aquí una fotografía de época, ¿no? Tú vivías muy cerca, ¿no? De la casa, sí, de la casa de las caras, ¿no? Justo frente en esa esquina donde está, tú sabes que ahí hay una fuente. Sí, claro. Pues esa casa que había haciendo esquina, que es la panadería, ahí era donde vivía yo. Y puede ser que yo esté entre esos niños que hay, de los que se ven por ahí pululando en la foto exacta. Sí, porque en ese tiempo, pues ahí estaba yo, pues, que era cuando surgió todo y vino aquella muchedumbre que claro, nosotros, lo cuento en el libro, pues éramos como animales ahí olisqueando un poco y viéndole las ropas de ciudad, que nosotros estábamos en un pueblo ahí en la España profunda, ¿no? En Sierra Mágina, en el año 1971, con nuestros burros, con nuestras... coches había muy pocos, coches tenía mi padre para que era una furgoneta que también sale en el libro, un 2 caballos, furgoneta azul para repartir el pan y pocos más. Y el alcalde tenía coche y el otro que era más rico, y, o sea que los coches tenía el que trabajaba y le necesitaba para trabajar de una manera así. Y eso es como está ahora la casa, ¿no? Mi padre ya hizo la obra en la casa. Esta mía, que es esa que esta grande que se ve ahí. Sí. Toda esta casa para arriba. Antes, pues, era pues más o menos del mismo estilo de la Casa de las Caras, que ya es la única que ahí la tenemos. queda como una casa típica de lo que son los pueblos de Sierra Mágina. Se ha conservado, sí. El resto de la calle, pues ya son casas que sean. Claro, y pues yo, fíjate, nada más que el hecho ese de que la casa siga siendo como es, tenemos una casa que data de mediados del siglo XIX y así eran las casas antes del Belmez de la Moralidad. Gracias a la Casa de las Caras todavía podemos ver lo que era una casa. Ya tenemos casi también a nivel etnográfico, ¿no? Claro, es que eso es que de hecho, el hallazgo más grande que dice Martín Serrano, que hay en su libro, es todo el material etnográfico que ha constituido al final esas grabaciones. Claro. Y yo le dije, uy, pues sí, digo, si consiguiera recuperar las grabaciones, sería lo mejor. Y ya me dijo Manuel, dice, mira, yo he tenido tantas mudanzas en mi vida que no sé dónde estarán esas cintas. Eso sería un buen... Se habrán perdido en alguna de mis mudanzas. Digo, pues esa sería la psicofonía de verdad que habría que exponer allí. Ese sería un buen hallazgo, ¿eh? Ese sería un buen hallazgo. Sí que lo sería. Bueno, tengo por aquí precisamente una de las vías para hacerse con tu libro, Juan. Tenía por aquí a ver si puedo compartir la página para que todos los oyentes pues puedan
acceder a la lectura, ¿no? De este niño de las caras, de estos niños de las caras, editado por Pigmalión. Aquí lo tengo, creo que ya se está bien. Sí. Ahí está. Y esta, pues bueno. Sí, en la página de la editorial que es esta, te puedes hacer con él perfectamente. Sí, ahí está pues el pedido y bueno, he visto que también... Tarda un poco en claro, mandarlo, sí. Y no hay ningún problema. He visto que también pues está en Casa del Libro, ¿no? En Casa del Libro. Bajo pedido, ¿no? En cualquier librería. Bajo pedido en cualquier librería la tienes en unos días, no hay ningún problema. Pero claro, la manera más fácil. Pero bueno, hay gente que es muy reacia todavía a esto de pedir por internet y la web. Pues si quieres pedírselo a tu librería de barrio, de cabecera, pues se lo puedes hacer perfectamente porque lo pueden. La distribuidora que tiene Sial Pigmalión es pues de las más punteras de España, no hay ningún problema. Bueno, Juan, ya para finalizar, llevas ya pues muchísimo tiempo, ¿no? 30 años o más viviendo en Madrid, pero sigues visitando, ¿no? De vez en cuando. Sí, por supuesto. Belmed, ¿no? Mis raíces son esas y allí me gustaría terminar luego ya cuando sea más viejecito de lo que soy ya. Y claro, es eso, es mi Ítaca. Tengo que regresar a mi Ítaca. Eso, por supuesto. Yo tengo que decir que sí, que es un pueblo para mí también, lo he visitado en muchas ocasiones y que tiene un encanto, un magnetismo y una magia especial, que yo he vivido allí cosas y experiencias de sentimientos que no tienen nada que ver con las caras, pero que son pues curiosos y extraños. La gente de Mágina, de todos los pueblos de Mágina, no lo digo solo por el mío, es muy especial, es muy especial. Fíjate que siempre es como eso, desde tiempo de los árabes, siempre era una tierra de entredicho, ¿no? Estábamos muy en la frontera entre el reino de Granada, el reino nazarí de Granada y el santo reino de Jaén, y unas veces pertenecíamos a uno y otras a otro, nos saqueaban unos, nos saqueaban otros, pero nada, en paz, siempre. Y entonces los que eran los habitantes propios de Belmez de la Mora, o sea, de Belmez en principio, que es el pueblo originario, y de la Moraleda, que es el siguiente, y ya se juntan los dos. Lo que es Belmez de la Moraleda, pues siempre estaban mirando un poquillo de reojo a unos y a otros, los que eran nativos allí, fueran musulmanes o fueran cristianos, porque la habría de las dos maneras, según por las diversas épocas que ha sido de una u otra y pasaron de unas manos a otras, veían con recelo la manera que tenían de actuar con ellos, tanto el reino de Granada, porque administrativamente se perteneció durante mucho tiempo, hasta principios del siglo XIX, se perteneció a la ciudad de Granada, porque mi pueblo, Belmez de la Moraleda, era administrativamente perteneciente a la ciudad de Granada y religiosamente, o sea, desde el punto de vista de la diócesis, a la diócesis de Baeza. Fíjate que esas contradicciones pues dicen también lo que es de especial esta tierra y cómo es la gente desde siempre. Bueno, pues tocado sin duda, ¿no? Belmez de la Moraleda por ese hado de lo mágico, también, ¿no? Por esos cursos de agua subterránea, ¿no? Toda esa agua freática que también, ¿no? Muchos han considerado que tiene que ver, ¿no? Por fuerza, que tiene que tener relación con la aparición de todos estos fenómenos y de todos estos... Daniel, eso es lo que no se ha estudiado. Eso es lo que... Hay muchas teorías por ahí que en realidad tienen una lógica desde el punto de vista científico, sobre todo físico, y que no se ha estudiado. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente a lo que es la ciencia se ve muy seria y siempre estas cosas, pues dice que ellos en esto de la superchería no quieren saber nada, pero que superchería puede estar durando 50 y tantos años. Exactamente. Sin que se descubra que sea una falsedad. Efectivamente. Bueno, a ver si con el paso del tiempo, ¿no? También con todo lo que van aportando investigadores como tú, ¿no? Como que van arrojando nuevos datos, que van también recordando un poquito toda esta historia mal contada, como insisto, ¿no? Muchas veces mal contada, pues quizás en la investigación definitiva aún esté por llegar, ¿no? Como yo digo siempre, no es aún un expediente, a pesar, ¿no? De que hayan pasado más de 50 años, no es un expediente ni un caso cerrado. Juan, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Estaremos en contacto, seguro. La verdad, Daniel, que he estado muy bien aquí en tu sótano. No hace frío, se está muy bien calentito, se está muy bien.
y me has tratado de maravilla, vamos, encantado de verdad, Daniel. Mira, fíjate, Juan, si te he tratado bien, que no, ya ni te he preguntado por la casa nueva. Bueno, pues eso mejor la cuentas tú ya como el epílogo final del todo, porque tú estuviste allí en ese caso. Yo solo te voy a decir una cosa al respecto. Yo no sé, tampoco tenemos datos contrastados para saber si lo de la casa nueva es falsa. No se tiene. No, evidentemente hubo quizás acciones, malas patas que metieron uno y otro y ya está. Y ocurrió, y ya está. Eso ocurrió, pero ya pasó. Lo que sí te digo yo, por respeto a mi manera de pensar, ni siquiera no he visitado nunca la casa. Por eso soy el menos indicado para hablarte de ella. Como no la he visitado, no te puedo hablar. Claro. Yo sí que he tenido, como te comenté, relaciones en su momento. Entonces tú eres una fuente fidedigna para poder hablar de con Ana y Felipa y que les sigo. Y bueno, yo tengo mucho cariño, ¿no? Pero al final. Sí, yo con Ana me llevo fenomenal, claro. Además que la veo, da la casualidad que muchas veces, porque vive cerca, en la misma calle que vive mi madre ahora, vive Ana y nos solemos encontrar mucho. Una persona encantadora. Y de que escriba sobre todas estas cosas y Ana de verdad es encantadora. Y que yo creo que refleja también un poco la hospitalidad, ¿no? de todos los desmelmonenses, porque a nosotros siempre nos trató de una forma súper cariñosa y súper amable. O sea, yo no tengo, solo palabras de agradecimiento. Otra cosa, como tú dices, ¿no? Es todo lo que se llevó allí a cabo y el circo, ¿no? En el que sobre todo en los últimos tiempos, pues se ha acabado convertido, claro. ¿no? Y ese es el auténtico viaje o descenso al infierno, ¿no? De esta nueva vuelta de tuerca. Fíjate que ya, creo que, no lo sé, lo mismo me estoy hablando de más. No creo que ya no enseñan la casa, o por lo menos no las veo yo con ese interés que tenía al principio. Ellas mismas han salido escaldadas de todo esto, pero bueno, sí, de todo se aprende. Yo las considero realmente unas víctimas, ¿no? Del fenómeno. Sí, de verdad, absolutamente. De acuerdo contigo en eso. Sí. Bueno, Juan, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí y estamos en contacto. El placer ha sido también, es mutuo y de verdad, también te agradezco que hayamos tenido este tiempo y que dediques, ya no, aunque no sea muy habitual ya hablar de una cosa desde hace 50 años, que hayas dedicado un espacio, además bastantes programas, ¿no? Según parece, al fenómeno de Belmez de la Moralidad. Se te agradece, de verdad. Y que Daniel, se pueda hablar de él, ¿no? Como hemos estado haciendo. Y hablando claro. Como tú hablas de él, como tú hablas de él, ¿eh? Con la distancia suficiente como para que no parezca que eres ni demasiado afecto a la cosa, ni... Lo que te digo es que de verdad hay que cogerle una distancia al fenómeno, incluso siendo de verdad de moralidad, como hice yo, para poder quererlo y volver a aceptarlo y hablar como hay que hablar de él. Y a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, ¿no? Después de muchos programas, de visitar el pueblo, de directos del pueblo, claro, todo el mundo que espera, ¿no? Que seas muy crítico, ¿no? Con y lo soy, yo soy una persona muy crítica y muy escéptica, lo cual no quiere decir que sea un negacionista, ¿no? Pero sí que soy una persona escéptica, ¿no? Y se sorprenden cuando digo y dije, y volví a repetir en el último directo, que yo creo en la autenticidad prístina del fenómeno, el fenómeno original, no todos los coletazos luego que ha ido dando, ¿no? Pero yo sí que creo que el fenómeno, ¿no? Que vivió María Gómez Cámara, Juan Pereira y que, digamos, perturbó y para mí sí que tiene... Ojo, hablar del origen ya es otra cosa, ¿no? Pero para mí sí que es absolutamente objetivo. Es lo que yo te decía. Yo, en mi libro, al final, es la conclusión, yo lo hago y es como intentando devolverle al fenómeno lo que se merece, claro. y lo que yo incluso le he negado. Y quizás, no sé, lo mismo algún día tenemos la suerte de que se termina de resarcir de verdad esta deuda que el mundo en general tiene con Belmez de la Moralidad y con sus caras. Es una deuda que tiene el mundo. Porque es que le pedimos al mundo en aquel momento que nos dijeran qué era aquello. Bueno, 52, 53 años después, estamos con la misma pregunta. Sí. Pero, ¿qué son las caras de Belmez? Exactamente. ¿Qué son? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.